Era el 18 de noviembre de 1898 cuando en Saltillo, Coahuila, nació Andrés Díaz Pavía, el tercero de una familia que más tarde sería conocida como los Soler. Sus padres, Domingo Díaz García y Irene Pavía Soler, eran una pareja modesta, trabajadora y profundamente arraigada en la cultura de su tiempo. Irene, su madre, tenía una pasión inquebrantable por las artes escénicas, una afición que transmitió a sus hijos y que sembraría la semilla de lo que más tarde se convertiría en una de las dinastías artísticas más influyentes de México. Desde pequeño, Andrés mostró una personalidad inquieta y carismática. Mientras otros niños soñaban con ser soldados o agricultores, Andrés se dedicaba a imitar a los personajes de las historias que le contaban sus padres. Los primeros escenarios de su vida fueron las calles empedradas de Saltillo, donde organizaba pequeñas obras improvisadas para sus amigos y vecinos. Su talento natural para entretener y conmover ya era evidente, incluso antes de recibir cualquier tipo de formación. Cuando Andrés tenía apenas 10 años, la familia decidió mudarse a Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Fue un cambio radical. Pasaron de la tranquilidad provincial de Saltillo al bullicio y dinamismo de la capital. La ciudad, aunque caótica, ofrecía un sinfín de posibilidades para quienes soñaban con triunfar en el mundo del arte. Andrés, sin embargo, tuvo que enfrentarse a una realidad difícil: la pobreza de su familia los obligaba a priorizar la supervivencia antes que los sueños. En su adolescencia, Andrés comenzó a trabajar en distintos oficios para ayudar en casa. Desde cargador en mercados hasta aprendiz de sastre, desempeñó cualquier trabajo que le permitiera aportar dinero. Pero nunca dejó de soñar con el escenario. Por las noches, asistía a representaciones teatrales improvisadas en plazas públicas y teatros pequeños. Allí conoció el trabajo de actores locales que despertaron en él la certeza de que su destino estaba en las tablas. La verdadera oportunidad llegó cuando Domingo, su hermano mayor, lo invitó a participar en una pequeña compañía teatral itinerante que recorría el país. Fue una experiencia transformadora. Andrés se enamoró del teatro y de todo lo que lo rodeaba: los ensayos, los aplausos del público, el desafío de dar vida a un personaje. Aunque las giras eran duras y apenas ganaban lo suficiente para comer, Andrés sabía que había encontrado su propósito. Durante esos años formativos, Andrés también empezó a forjar su estilo único. Era observador, atento a los gestos y emociones de las personas que conocía. Esa capacidad para captar la esencia de la humanidad sería clave en su carrera, pues siempre interpretaba a sus personajes con una autenticidad que tocaba los corazones del público. A principios de los años 20, Andrés, junto con sus hermanos Fernando, Julián y Domingo, adoptaron el apellido artístico Soler, en honor a su madre. Unidos por la misma pasión, comenzaron a ganar reconocimiento en el circuito teatral de la Ciudad de México. Cada uno aportaba algo especial: Fernando tenía un carisma magnético, Julián era un director visionario, y Andrés se destacaba por su habilidad para encarnar personajes complejos, llenos de matices. El ascenso al estrellato no fue rápido ni fácil. La industria del entretenimiento en México aún estaba en pañales, y los actores enfrentaban condiciones precarias. Pero Andrés y su familia perseveraron, impulsados por su amor al arte y su deseo de dejar una marca en el mundo. Su dedicación finalmente rindió frutos cuando comenzaron a recibir ofertas de teatros más grandes y, eventualmente, del naciente cine mexicano. Así, Andrés Soler inició un camino que lo llevaría a convertirse en una figura fundamental del teatro y cine en México. Aunque aún no lo sabía, estaba destinado a ser uno de los pilares de la época de oro, dejando un legado que trascendería generaciones. Durante la época de oro del cine mexicano, Andrés Soler se convirtió en un actor de carácter imprescindible. Participó en clásicos como Ahí está el detalle, con Cantinflas y Los Tres García, junto a Pedro Infante, interpretando siempre papeles secundarios pero memorables. Su capacidad para dotar de humanidad y profundidad a sus personajes lo convirtió en un favorito del público.
Sin embargo, tras las cámaras, Andrés comenzaba a enfrentar problemas de salud debido al estrés y las largas jornadas de trabajo. Sufre episodios de fatiga y se le diagnostica hipertensión, un mal que nunca atendió adecuadamente. Además, aunque era un hombre querido por sus compañeros, las tensiones económicas comenzaron a surgir. La falta de un sistema de pensiones para actores significaba que, a pesar de su fama, no podía garantizar una estabilidad financiera para su familia. En la década de 1960, Andrés Soler ya era una leyenda viva del teatro y cine mexicano. Había trabajado en más de 200 películas y era reconocido como uno de los mejores actores de carácter de su generación. Sin embargo, la gloria y el reconocimiento público no siempre se traducían en estabilidad económica o en bienestar personal, y esos últimos años de su vida estuvieron marcados por desafíos tanto físicos como emocionales. A medida que la época de oro del cine mexicano llegaba a su fin, la industria cinematográfica comenzó a enfrentar cambios drásticos. Las grandes producciones se redujeron, y los actores veteranos como Andrés fueron desplazados por nuevos rostros que buscaban conquistar al público. Aunque Andrés seguía siendo un actor respetado, las ofertas de trabajo comenzaron a disminuir. Su tiempo frente a las cámaras se redujo a papeles menores o participaciones especiales que, aunque destacadas, no le ofrecían los ingresos ni la satisfacción de los años previos. A este panorama profesional incierto se sumaron problemas económicos que comenzaron a agobiarlo. Como muchos actores de su tiempo, Andrés no había acumulado una fortuna significativa durante los años de mayor éxito. El sistema de la época no ofrecía beneficios como pensiones o regalías por las películas en las que había participado, y el dinero ganado durante su carrera se había gastado en mantener a su familia y enfrentar los gastos cotidianos. Aunque Andrés era miembro de la Asociación Nacional de Actores, una institución que él mismo había ayudado a fundar, los recursos de la organización eran limitados y no siempre podían atender las necesidades de sus miembros más veteranos. En casa, Andrés lidiaba con sentimientos de frustración y preocupación. A pesar de sus logros, no podía evitar sentir que su contribución al arte mexicano no había sido completamente valorada. Sin embargo, su amor por la actuación nunca disminuyó. Aún aceptaba papeles en cine y televisión, aunque su salud comenzaba a poner límites. La hipertensión que había ignorado durante años se hizo más evidente, provocándole episodios de mareo, fatiga crónica y dolores de cabeza que complicaban su día a día. Además de los problemas físicos, Andrés enfrentaba un desgaste emocional considerable. Había perdido a varios amigos y colegas cercanos, lo que lo hacía reflexionar constantemente sobre el paso del tiempo y la fragilidad de la vida. También sentía nostalgia por los días en los que el teatro y el cine mexicano eran escenarios vibrantes y llenos de oportunidades. Ese sentimiento de pérdida se mezclaba con una sensación de soledad, a pesar del cariño de su familia y del público que seguía admirándolo. Sin embargo, Andrés nunca perdió su dignidad ni su pasión por el arte. Cuando tenía la oportunidad de estar en un set de filmación o en un escenario, daba lo mejor de sí. Sabía que su legado no se medía en la cantidad de dinero o en los aplausos del momento, sino en el impacto que había tenido en el público y en las generaciones de actores que venían tras él. En sus últimos años, Andrés pasó mucho tiempo rodeado de su familia, especialmente de sus hermanos, con quienes compartía recuerdos y reflexiones sobre sus vidas dedicadas al espectáculo. Aunque los años. Era un cálido día de julio en la Ciudad de México, el 26 de 1969, cuando la noticia de la muerte de Andrés Soler llegó como un golpe devastador para el mundo del cine y el teatro mexicano. A sus 70 años, su salud ya no era la de un hombre robusto y lleno de energía. Durante los últimos meses, había pasado más tiempo en casa, luchando contra la fatiga y los dolores constantes. Su cuerpo, agotado por años de trabajo y por una hipertensión que nunca había tratado adecuadamente, finalmente no pudo resistir más. El infarto al miocardio fue fulminante. Esa mañana, Andrés se despertó como cualquier otro día.
La casa, en la colonia San Ángel, parecía en calma, pero había algo en el aire que presagiaba lo peor. Sus hijos, que lo habían estado cuidando en sus últimos días, notaron que su respiración estaba más pesada de lo normal. Andrés, sin embargo, se mostró tranquilo, casi sereno. Hoy será un buen día, murmuró, como si quisiera convencerse a sí mismo de que su cuerpo no estaba cediendo ante la enfermedad. Pero ese día, la fatiga que había estado acechando su vida finalmente lo alcanzó. A lo largo de los años, Andrés había sido un hombre fuerte, alguien que siempre había mantenido la dignidad, que nunca había permitido que el dolor lo derrumbara. En su juventud, había soñado con dejar una huella imborrable en el cine y el teatro, y lo había logrado. Sin embargo, las circunstancias de su vida no le ofrecieron un final digno de su grandeza. Cuando los primeros síntomas del infarto comenzaron, nadie estaba preparado para lo que sucedió a continuación. En los momentos previos, Andrés se desplomó en su sillón favorito, uno que había adquirido durante sus días de éxito en el cine, un símbolo de los tiempos dorados. Su familia lo rodeó, tratando de mantener la calma, pero la incertidumbre llenaba la habitación. Había algo en los ojos de Andrés, una mirada profunda y nostálgica, como si estuviera mirando no solo el presente, sino todo su pasado. En su mente quizás revivió los días en los que el cine mexicano vibraba con fuerza, cuando su nombre era sinónimo de calidad y profesionalismo. Recordó las noches de teatro, las giras, los ensayos, y la emoción de ver la luz de los reflectores por primera vez. Recordó su familia, su madre que lo había apoyado desde el principio, y la tragedia de ver a muchos de sus amigos caer en el olvido. En sus últimos momentos, Andrés sentía que no había logrado todo lo que quería. Las oportunidades le fueron esquivas en sus últimos años, y el sistema de la industria lo había dejado atrás. A pesar de todo lo que había dado al cine, no tenía un legado tangible que le asegurara una vejez tranquila. Poco antes de que el infarto lo alcanzara por completo, Andrés murmuró unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de su familia. Dejen que el viento me lleve. Ya he dado lo mejor de mí. He cumplido mi destino. Quizás, en esas últimas palabras, había una resignación, un acto de aceptación ante lo inevitable. O tal vez, aún quedaba una chispa de esperanza en su corazón, el mismo que durante años había soñado con un futuro más brillante para el cine y el teatro mexicano. Cuando los paramédicos llegaron, ya era demasiado tarde. Andrés Soler había fallecido. La noticia fue recibida con un silencio doloroso. En la ciudad, las calles parecían vacías, como si toda la vida se hubiera detenido para llorar a uno de los más grandes actores de México. Los medios de comunicación, sorprendidos por la rapidez con la que ocurrió, le rindieron homenaje en cuanto pudieron, recordando su legado y su incansable dedicación al arte. Pero nadie podía llenar el vacío que dejaba su partida. En el velorio, su familia, amigos cercanos y compañeros del teatro se agruparon en torno al ataúd de Andrés, reconociendo la grandeza de un hombre que siempre había puesto el arte por encima de todo. Sin embargo, la tristeza se mezclaba con un sentimiento de injusticia. Había tantos actores, tantos trabajadores de la industria que no sabían de sus sacrificios y batallas privadas. Andrés Soler, el hombre que había dedicado su vida a hacer reír y llorar a generaciones de mexicanos, se iba sin que la mayoría del público supiera cuánto había sufrido en su vida personal. Los días posteriores a su muerte estuvieron llenos de homenajes y recuerdos, pero también de una profunda reflexión. ¿Quién se acordaría de él cuando las luces de los teatros se apagaran? ¿Quién recordaría al hombre que construyó el cimiento de lo que hoy es el cine mexicano? La tristeza de su partida estaba teñida de una amarga verdad. Andrés Soler nunca logró ver el reconocimiento pleno que merecía, especialmente en sus últimos años. Su salud y la falta de recursos lo habían dejado en la penumbra mientras otros disfrutaban de la fama que él había ayudado a forjar. Pero, aunque la muerte lo alcanzó de una manera solitaria, su legado seguiría vivo en el corazón de aquellos que entendieron la importancia de su trabajo, y en la historia que, aunque tardía, finalmente lo incluyó entre los más grandes del cine y teatro mexicano.
Así fue como Andrés Soler, el hombre que dio todo por el arte, se despidió del mundo, con el corazón lleno de recuerdos, la mente cargada de nostalgia, y la certeza de que su nombre jamás sería olvidado, aunque su final no fuera el que merecía. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es, Historias y Traiciones, nos vemos en un próximo video.